Bueno, ese primer video se me cortó por alguna razón, pero bueno, acá estamos de vuelta y serán dos videos. Igualmente ya me estaba extendiendo demasiado. La reflexión la van a encontrar en el foro y espero que, bueno, que les sirva, que les sea de utilidad. Para mí es sumamente que tengamos estos espacios de intercambio, por lo menos a través de los foros, para ir construyendo una idea de los conceptos de los objetos de estudio de la didáctica, y también ir trabajando en las cuestiones metodológicas o los conceptos que tienen que ver con estrategias docentes o formas de evaluar que, que iremos trabajando en la segunda parte de la materia, a partir de estos fundamentos, digamos. Bueno, eh, así que lo que veníamos diciendo y de alguna manera ya había empezado a hacer esta articulación con los textos, por ejemplo en el tema de la adecuación que mencionaba a algunos de los planteos de Daniel Feldman. Me interesa que recuperemos un poquito unidad 1 hasta lo que tenemos hecho. En principio el texto de Laura Basabe y Estela Cols se corta en cierto momento, es hasta ahí donde tenemos que leer, creo que es la página 9, o tiene letras y se vuelve, tiene letras diferentes, digamos, y se vuelve incomprensible. eh, Así que es hasta ahí donde tenemos que leer. O sea, la idea es que comprendamos estos aspectos que trabajan Basabe y Coles en su texto, partiendo de la idea de que estos tres elementos básicos que componen la enseñanza son los dos roles y el contenido, que luego tenemos el aspecto, cuando se empieza a complejizar, digamos, el concepto, cuando se empieza a problematizar, digamos, tenemos desde la mirada de la didáctica, ¿no? La enseñanza como un intento, por un lado. Esto significa que no necesaria, o sea, eh, no, eh, no necesariamente vamos a obtener aprendizaje al dar una enseñanza, ¿no? Al tratar de enseñar un contenido. La relación no es causal, digamos, ¿no? En principio el texto dice que la relación es ontológica, y esto significa que es una relación teórica, ¿no? Eh, o sea, los dos procesos están unidos de alguna manera, ¿sí? Por supuesto que si nosotros nos proponemos enseñar, eh, o al proponernos la enseñanza, eh, vamos a tener más chances de obtener aprendizaje. Si no enseñamos, no va a haber aprendizaje, ¿sí? Por lo menos desde lo que nos propongamos enseñar. Lo que las autoras señalan al principio del texto es que sí puede haber aprendizaje incidental, o sea, el ser humano aprende cosas, por ejemplo, observando, mirando, atendiendo, ¿no? Quienes tenemos relación con niños pequeños o con niñas pequeñas o con la infancia, o si rememoramos algunas cuestiones de nuestra propia vida, nos podemos dar cuenta muy fácilmente de esto, ¿sí? Y por otro lado, bueno, que el intento es lo más cercano, el intento de enseñar es lo más cercano a la posibilidad de que haya aprendizaje, y podríamos agregar de forma sistematizada, ¿no? Y aquí también se desprende la idea de buen aprendizaje, de buena enseñanza, digo, en buena medida que se logre lo que nos proponemos, significa que puede haber un buen aprendizaje. Jerome Brunner, que es uno de los autores que tenemos para leer, en el texto de Basabe, al final tira
tira, dice. Define a la enseñanza de una manera muy interesante y muy polémica también, digamos, ¿no? Se puede interpretar de millones de maneras, o sea, si nos ponemos a hilar finito, no dice demasiado, ¿no? Pero bueno, si volvemos al concepto de intento, Jerome Brunner intenta dar una definición de enseñanza y para él dos elementos importantes para la enseñanza es la seriedad por parte del docente para enseñar y la honestidad. O sea, seriedad se refiere con respecto a la relación con el contenido, la relación con el docente y el contenido tiene que ver con que sea una relación seria, ¿no? Científica, digamos, ¿no? Eh, y la cuestión de la honestidad tiene que ver con que también seamos honestos con respecto a nuestra perspectiva, o sea, dónde nos posicionamos nosotros, nosotras como docentes, cuando enseñamos determinado contenido. ¿No? Ser honestos con respecto a esto tiene que ver también con enseñar otras perspectivas o dar cuenta, no naturalicemos que se crea que lo que nosotros estamos enseñando es la única manera de abordar ese contenido. Si estos dos elementos que agrega Jerome Brunner me parece que tiene que ver quizás con un elemento más ético del ejercicio de la docencia. Y el otro aspecto que quizás podemos relacionarlo con este factor honestidad que agrega Brunner, tiene que ver con la intencionalidad, o sea, la acción intencional de la docencia tiene que ver en principio con una planificación. Y si nosotros planificamos, tiene que ver con un posicionamiento, o sea, la selección de contenido, que ya nos estamos metiendo con el concepto de currículum, tiene que ver con un posicionamiento, no lo hacemos de forma ingenua, ¿no? Habiendo tal cantidad de bibliografía, teniendo en cuenta que la humanidad desarrolla contenido casi constantemente, podemos entender entonces que si seleccionamos una parcialidad de ese universo, entonces lo hacemos desde determinado lugar, ¿sí? Un ejemplo que podemos tener es cuando miramos la época fundacional de la Argentina. Creo que ya lo hemos mencionado, pero desde este punto de vista me parece que es uno de los ejemplos más claros, además de que es el ejemplo autóctono. De alguna manera todos y todas tenemos alguna idea de cómo fue ese inicio, cuando el Estado argentino se empezó a conformar, ideó también un sistema educativo con la idea, con la búsqueda de generar un perfil de argentino, de generar sujetos que se asocien de alguna manera, y esa sociedad que se buscó desde los sectores que definieron esta época fundacional fue en principio que los una lengua. Y esta definición no fue la única, o sea, fue la hegemónica, fue la victoriosa, digamos, ¿no? la que se impuso con respecto a otras. Pero bueno, por ejemplo, algunos de nuestros de nuestras personalidades, por ejemplo, como Alberdi, tenían diferentes miradas, ¿no? Alberdi, Sarmiento, San Martín, Belgrano, Moreno, fueron todas personalidades que tenían su opinión con respecto a cómo se debería conformar a la identidad argentina, la identidad del argentino. Y por ejemplo, bueno, a ver, yo no me acuerdo bien, pero por ejemplo creo que era Belgrano, que Belgrano consideraba que ese sujeto debía conformarse teniendo en cuenta
a los pueblos originarios de la Argentina. ¿Sí? No me acuerdo si era, creo que San Martín creía que debía conformarse eh, un gobierno, digamos, con representantes del pueblo originario también. Eh, Después, bueno, los sectores quizás más conservadores que tenían que ver con, por ejemplo, Alberdi. Alberdi consideraba que las mujeres no tenían que recibir educación alguna. No fue la idea que se impuso. Igualmente, Alberdi tenía otras ideas que sí eran parte de la propuesta del sistema educativo. Bueno, de alguna manera, una recopilación muy rudimentaria, digamos, ¿no? Pero para hacer el ejemplo, para mencionar el ejemplo de la época fundacional en la Argentina, que finalmente lo que se impuso fue educar a los sectores provenientes de Europa y a los autóctonos en alguna de su mayoría, y dejando de lugares, dejando fuera sectores quizás de los pueblos aborígenes en principio, ya que la lengua fue la decisión de trabajar desde la educación, desde la propuesta del Estado, una única lengua, que era una lengua europea, que fue la española, y además integrar a todos esos sectores heterogéneos bueno, en su mayoría como el sujeto a apuntar era el inmigrante europeo, o sea, integrarlo, homogenizarlo dentro de una identidad nacional eh, que era la Argentina, o sea, construir ese sujeto nuevo, ¿no? Porque, bueno, la bandera, eh, saben que la lucha porque la bandera argentina eh, se pueda, digamos, se pueda izar, se pueda mostrar como un elemento simbólico, fue parte de una lucha, ¿no? Cuando empezaron algunas de las guerras por la independencia, por ejemplo, Belgrano ya tenía los colores de la bandera, ya tenía un, un esquema de esa bandera, tenía una bandera propiamente dicha y tardó en poder utilizarla porque, bueno, no estaba seguro de utilizarla, podía ser, no creían que no podía ser perjudicial, digamos, para la causa. Así que tardaron un poco en poder utilizarla como emblema, ¿sí? Eh, bueno, todo esto conforma parte del relato de la conformación de nuestra identidad, y bueno, tiene sus bemoles, por supuesto, y podemos tener una lectura eh, más crítica, ¿sí? Podemos mirarlo de manera crítica porque, bueno, ver que la educación argentina se construyó de manera excluyente con respecto a algunos sectores que pudieron ingresar. También lo que tenemos que reconocer es que se conformó como una institución inclusiva en el sentido de que, bueno, fue gratuita, que al principio además promocionó el ascenso de sectores populares a través de la educación, o sea, el aprendizaje de la lectoescritura eh, en un contexto como el de finales del siglo XIX, en donde lo que era generalizado era el analfabetismo. De hecho, eso se mantuvo a pesar de la presencia de la escuela durante mucho tiempo. Bueno, y el analfabetismo terminó siendo vencido, digamos, quizás en los 60 o en los 70 en la Argentina, con una segunda época fundacional, como lo llaman algunos sectores
de de- del pensamiento histórico argentino y de la historia de la educación argentina, con un mayor nivel de masificación de la educación pública. Eh, y cuando hablamos de educación pública en aquella época, estamos hablando de más que nada de la educación primaria. Bueno, así que todos estos elementos nos van conformando a nosotros dentro de la identidad, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de pueblos originarios, en la última ley de educación del 2006, se incluye quizás muy tímidamente, pero se incluye la educación regional y esto incluye eh, en la enseñanza de lenguas originarias según la región. Está reconocido en la ley y eso, bueno, para mí creo que es un paso muy importante con respecto al reconocimiento de sectores de pueblos originarios. Y esto también constituye a la historia del currículum y a la historia de la constitución de nuestra identidad como sociedad. Eh, Así que, bueno, me fui de tema, pero si nosotros vemos lo que incluía en las diferentes épocas de la Argentina, de la educación argentina, qué elementos incluía y qué se proponía, entendemos que ahí hay una acción intencionada, o una acción intencional, ¿no? Y que esto implica un posicionamiento político, ¿sí? Eh, Esto quizás es a lo que refiere. Y si nosotros vemos los diferentes niveles de educación, o sea, estamos haciendo un análisis de lo que significa la acción intencional de manera sistémica, ¿no? O sea, qué refleja la selección de contenido o los propósitos educativos de un sistema educativo en determinado contexto histórico, también podemos analizar esta acción intencional en el ámbito, en el nivel más pequeño de la enseñanza que tiene que ver el aula, ¿no? Eh, y los docentes, cuando nosotros decidimos qué perspectiva tomar, qué material bibliográfico utilizar para el dictado de nuestra materia, bueno, nos estamos posicionando políticamente de determinada manera. Y por esto es que yo decía que estaba muy relacionado a la frase de Brunner cuando hablamos de honestidad, cuando nos dedicamos a la docencia. O sea, es interesante que logremos no naturalizar y no dar por supuesto que lo que nosotros estamos enseñando es eh, ni lo único que existe dentro de nuestro contenido, ni la única manera de hacerlo. Y está bueno eso, qué sé yo, poder concientizarlo o poder revisarlo también desde nuestro lugar. Me gustaría que nosotros vamos a trabajar un poquito la ESI, que es la educación sexual integral, eh, y me parece que en este sentido, en el sentido de que nosotros naturalizamos muchas formas de enseñar, esta forma de naturalizar lo que nosotros enseñamos está atravesado por algunas estructuras que por supuesto no son rígidas y que tienen que ver, por ejemplo, con el posicionamiento que nosotros tenemos con respecto a la sexualidad y con respecto a a la cuestión de género, ¿sí? Eh, ¿Y cómo sucede esto? Bueno, en principio, si nosotros estamos atravesados por un contexto en donde no vemos como posibilidad la diversidad sexual, eso seguramente se vea reflejado en cómo nosotros dictamos nuestras clases. Eh, bueno, lo iremos trabajando, pero me gusta que traer este ejemplo también con respecto a cuánto naturalizamos nosotros con respecto al dictado de determinado contenido en el ejercicio de la docencia. Dentro de esto,
lo que me gusta que trabajemos y que nos empecemos a meter es con respecto al currículum. Ya habíamos hablado de que el currículum, una primera definición de currículum, tiene que ver con la selección de contenidos. Y la selección de contenidos quizás es la primera lectura que podemos hacer con respecto a este concepto, que es bastante complicado de abordarlo, pero no imposible, por supuesto. Y el currículum, si bien tiene que ver con la selección de contenido, esa selección nos posiciona de determinada manera y también nos posiciona la forma que tenemos para dar ese contenido. O sea, es una articulación entre estas dos cuestiones y otras más, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, en las presentaciones que ustedes hicieron, yo les pedí que mencionaran sus gustos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una selección de contenido y dictamos clase en función de esa selección, lo hacemos de determinada manera. Esta manera muchas veces está relacionada con nuestra forma de ser. No, hay perspectivas de la educación, corrientes de pensamiento de la didáctica o de la psicología también, ¿no? Que interviene en las concepciones de la didáctica, que buscan una forma de ejercer la docencia lo más neutral posible. Y hay propuestas educativas que tienen que ver con, más que nada, con el positivismo. Bueno, hay políticas educativas, por ejemplo, en los mejores ejemplos están en Estados Unidos, pero acá hubieron propuestas educativas que se llevaron a cabo inclusive. Un ejemplo muy interesante se llama las escuelas charter. En Estados Unidos, en determinada época, se propusieron que la docencia sea ejercida a partir de un paquete. Este paquete es un paquete concretamente hablando, en donde venían objetos. Entonces esos objetos debían ser utilizados por los docentes, por las docentes, de determinada manera. Este es un ejemplo de cómo llevar adelante una política educativa en la cual se limite lo más posible la creatividad de la persona en el ejercicio de la docencia. O sea que los sectores que quieren construir un sistema educativo, que son los sectores hegemónicos, en determinado momento, ¿no? Buscan obtener determinados resultados, ¿no? Lo que buscan esos sectores es limitar la acción personal de la persona en el ejercicio de la docencia. Esto también se puede ver en el diseño curricular, por ejemplo. Es muy común que encuentren como ejemplo que en la época de la última dictadura cívico-militar se hable de un diseño curricular conocido como el libro gordo de Petete. La característica que tenía, bueno, el libro gordo de Petete, la gente más joven, incluso, bueno, yo no soy de la época de Petete, pero Petete era un personaje argentino que no sé si daba las buenas noches, me parece que daba las buenas noches en la televisión abierta de la Argentina, y sabía un montón de cosas. O sea, antes era un personaje para los chicos, para la niñez, y daba las buenas noches contando una historia, y era una historia que encerraba una sabiduría, y antes de contar esa historia abría ese libro que era enorme. O sea, lo que reflejaba esto, que este personaje sabía un montón. Bueno,
lo gordo del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires en la última dictadura militar no reflejaba cantidad de saberes, sino el ejercicio de mayor control sobre la actividad docente. De hecho, una de las cuestiones que estaban presentes en este diseño curricular tenía que ver con la identificación o la denuncia de la actividad subversiva. Cuando hablamos de subversión en la época de la dictadura, tiene que ver con elementos que tenían digamos, que transmitieran cuestiones del comunismo o elementos que estaban prescriptos en esa época, que tenían que ver también con el peronismo o cuestiones por el estilo, o el marxismo. Bueno, para los sectores cívico-militares que gobernaban en esa época, los elementos subversivos debían ser erradicados y encontraron uno de los elementos para buscar esa erradicación era la denuncia por parte de personas que estén en el ejercicio de la docencia en instituciones educativas y bueno, que denunciaran a colegas o a personas que trabajan en esa misma institución y que lo hicieran como parte de su trabajo. O sea, el diseño curricular les indicaba que denunciaran lo que consideraban que fuera subversivo. Y bueno, ese es uno de los elementos. Después se trabajaban contenidos de manera muy como muy específica, ¿no? Ejercicios, por ejemplo, dentro de la alfabetización en la niñez tenían que ver con ejercicios que valoraban la actividad de las fuerzas militares o de las fuerzas policíacas en la época. Así como en el peronismo también habían elementos que podríamos llamar de adoctrinamiento y formaban parte del ejercicio de la docencia, ¿no? Los docentes, más allá de que estuvieran contentos con un gobierno peronista o no, o con sus referentes, tenían que mencionar, por ejemplo, bueno, las frases que conocemos, ¿no? Que Evita los amaba a los niños que tenían como estudiantes, o a las niñas que tenían como estudiantes. Bueno, estos elementos son interesantes de tener en cuenta cuando analizamos el concepto de currículum, porque son ejemplos en los cuales encontramos estas definiciones, ¿no? El texto que yo les voy a pedir que lean para esta semana es el texto de Inés Dussel, en donde habla del carácter histórico que tiene el currículum. O sea, nosotros no podemos tener no podemos aproximarnos al concepto de currículum si no tenemos una conciencia de que su construcción teórica tiene que ver con su historia, y además de su historia, del contexto en el cual estamos trabajando el concepto de currículum. Y aparte tenemos que tener en cuenta quiénes son los actores que participan de esa construcción, que en este caso son los y las docentes, los y las directoras de las escuelas, supervisores, supervisoras, ¿sí? o como se llamen, depende de la jurisdicción. Y también la legislación que tiene que ver para hacer un análisis del currículum tenemos que saber cuál era la ley que era vigente en aquella época, en determinada época. En la actualidad, la ley de alcance nacional es la Ley de Educación Nacional, pero hasta hace poco era la Ley Federal de Educación. Bueno, y así, si vamos en retrospectiva, tenemos que tener en cuenta cuáles son las leyes que son vigentes y qué están estableciendo, qué políticas terminan siendo desarrolladas a partir de la constitución de determinada ley. Así que el texto de Inés Dussel trabaja un poquito esta cuestión y también trabaja cuestiones teóricas que tienen que ver con
diferentes acepciones del currículum que tienen que ver con el currículum oculto, que es este currículum que nosotros quizás como docentes reflejamos inconscientemente, pero ese currículum oculto también está reflejado por una institución, por ejemplo, que tiene que ver con los hechos cotidianos, tienen que ver un poco con las reglas que conforman a esa institución, pero también tienen que ver con los hechos cotidianos, o sea, cómo eh, se realizan esos hechos, ¿no? A nivel áulico, no sé, bueno, decíamos que, por ejemplo, nuestra acepción, nuestra relación con un elemento como la sexualidad, se va a ver reflejado en una serie de actividades o de gestos o de abordajes al contenido, y que en algunos casos es necesario que los revisemos y en otros casos bueno, nos va a resultar muy difícil que lo hagamos por nosotros o por nosotras mismas. Bueno, a ver, hasta aquí voy a parar y después hago un cierre un poquito más conceptual, quizás trayendo algunos elementos de Vygotsky.